Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este programa que pretende llevar herramientas a su hogar con el objetivo de que usted pueda de alguna manera dimensionar qué pasa con la salud de su familia. Como siempre le decimos, lo principal es hacer la consulta profesional. Ir al médico, le pase lo que le pase. Acá simplemente le vamos a brindar algunos datos. Hoy con dos temas muy importantes. Ustedes saben que la República Argentina atraviesa el brote de dengue más importante en su historia, con más de 151.000 casos confirmados por las autoridades sanitarias, con más de 160 muertos. Hoy precisamente el ministro de Salud de la provincia de Salta, el doctor Federico Mangione, hizo referencia a una cifra, 6.000 casos confirmados por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, número que deberíamos multiplicar por otra cifra para tener un número real, porque hay muchas personas que no se han dirigido a un centro asistencial, teniendo en cuenta que también hay algunas guardias de hospitales que están colapsadas. Durante el fin de semana hemos podido observar, sobre todo el Hospital del Milagro, pero pretendemos ser un programa de colección que va al mundo entero luego a través de YouTube, luego de salir de esta pantalla de Multivisión Federal, donde nos encuentra todos los martes a las 14:30 y los jueves a las 22. Para hablar de dengue, ya se encuentra con nosotros la doctora María Paula Herrera, es médica infectóloga, que es quien nos va a ayudar a despejar esos datos o esas dudas que nosotros tenemos cuando nos encontramos solos en nuestra casa ya con el virus. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Nora? Buenas Gracias tardes. por haber venido. Por favor, un placer. Hace un rato fuera de micrófono decíamos, bueno, no se puede dimensionar en realidad porque no todas las personas que atraviesan el dengue son testeadas. Exactamente. Es más, el 80% de las personas que contraen la enfermedad pueden ser así, asintomáticas. O sea, no tener ningún síntoma, ni enterarnos, digamos, de que estamos enfermos. Un porcentaje también son pausisintomáticos, que quiere decir que tienen muy poquitos síntomas, y solamente entre un 10 y un 15% hacen realmente los síntomas de dengue de que nosotros describimos, ¿sí? Y un porcentaje muy leve puede llegar a un dengue grave. Lo que pasa es que, bueno, todo esto es estadística pura y que a los fines prácticos uno dice, bueno, a mí me toca o tener síntomas o evolucionar a dengue grave, y es muy difícil ver dónde uno se para, ¿no? Bien, hemos informe para darle marco internacional a este brote que según la OMS crece en todo el mundo. Señor director. Argentina atraviesa un brote histórico de dengue con una cifra récord de 106 muertos y más de 151.000 casos en la temporada 2023-2024, según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente, 19 de las 24 jurisdicciones del país registran circulación viral autóctona. La temporada de dengue actual se caracteriza por un número de infecciones sin precedentes y por una suba de contagios que empezó antes de lo esperado. Ya en enero se notificó una cantidad inédita de personas con la enfermedad para esa época del año. De los más de 150.000 casos confirmados de la infección viral, más de 300 fueron clasificados como dengue grave, un 0,21%. El dengue es una enfermedad viral que se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos infectados en zonas de clima tropical y subtropical, sobre todo en las áreas urbanas y semiurbanas. El principal vector de la infección es el mosquito Aedes aegypti. Hasta hace algunos años, los profesionales de la salud diferenciaban la severidad de la infección clasificándola en dengue y dengue hemorrágico. En la actualidad ya dejó de usarse este término y se distingue entre dengue y dengue grave. El dengue grave puede manifestarse de formas variadas en los pacientes, que van desde hemorragias intensas, choque por dengue o shock, o daños severos en órganos vitales que pueden desembocar en complicaciones como miocarditis, encefalitis o hepatitis. El dengue es una enfermedad en la que los síntomas son muy variados. Puede haber personas asintomáticas, otras que tienen síntomas leves y otras que lo padecen en forma grave.
Estamos hablando de una enfermedad seria que puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas con síntomas inmunológicos debilitados. La prevención es clave para evitar su propagación, por lo que es importante tomar medidas para protegerse contra las picaduras de mosquitos y eliminar sus criaderos. En las últimas décadas ha habido un aumento significativo en la incidencia del dengue en todo el mundo. Se cree que esto se debe a una serie de factores, incluido el crecimiento de las poblaciones urbanas, el aumento de los viajes internacionales, el cambio climático y la urbanización no planificada. En Salta, y hasta la semana pasada, unas 50 personas permanecen internadas en diferentes servicios de salud. ¿Querés saber más? Quédate en Medical Televisión. (11 26 09 09 09) es el teléfono a través del cual hacemos consultorio virtual con la doctora Herrera. Doctora, la primera pregunta tiene que ver, ¿hay un grupo etario más vulnerable que otro cuando hablamos de dengue? Hay un grupo etario que puede llegar a tener la enfermedad más grave o tener más complicaciones, que son los menores de 4 años y los mayores de 65. O sea, en los extremos de la vida, siempre estas enfermedades pueden tener un riesgo mayor a desarrollar una enfermedad grave que las personas entre 4 y 65 años, ¿no? Ahora, si es más frecuente, si sería la pregunta, no es más frecuente porque nos exponemos, o sea, no podemos tener un grupo etario. En algún momento se decía, por ahí las personas que salen a trabajar, que están más fuera de casa, pero sabemos que el mosquito también lo podemos tener en casa. Bien. O sea que... Ahora, yo le pregunto, si los más vulnerables son los menores de 4 años y los mayores de 65 años, ¿por qué la vacunación apunta a una edad media? Porque no es segura en esos grupos etarios. Bien. O sea, estamos en un periodo de estudio de la vacuna. Exacto. En realidad ya ha avanzado la vacuna que se utiliza tiene varios estudios, está aprobada por la ANMAT y tiene un montón de estudios, pero cuando recién se lanza una medicación o una vacuna al mercado, durante cierto periodo, ciertos años, uno la sigue de cerca para evaluar la seguridad, para ver si aparecen además algunos efectos adversos de los que ya aparecieron cuando fue su época de estudio de la vacuna y de la implementación. Se hace un seguimiento de cerca los primeros años. Entonces, esos primeros años de uso son los que se están haciendo en este momento, con lo cual se demostró seguridad en este rango etario. En los otros extremos de la vida todavía no se pudo demostrar que sea segura, por lo tanto no se la indica. Bien, doctora, decíamos que muchas personas no van a hacerse el test correspondiente. Tengo entendido que hay también cierta escasez con esos test. Sí, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos ante un brote, como nos ocurrió ya... Sí, desgraciadamente tenemos experiencia con la pandemia y con enfermedades cuando ocurren así brotes epidémicos, hay que hacer un uso adecuado de recursos. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, para cualquier enfermedad, por definición, cuando nosotros hablamos de un brote, es un número inesperado y que nosotros podemos diagnosticar la enfermedad por clínica, epidemiología y laboratorio. Laboratorio es una herramienta más, pero si yo vivo en una localidad donde estamos en brote y circulación de dengue y viene un paciente con la clínica del libro de dengue, o sea, la clínica tal cual y viene evolucionando tal cual, yo por la clínica puedo decir que es un caso confirmado porque tiene la clínica y el nexo epidemiológico. Bien, ¿podemos decir cuál es la clínica? La clínica, lo más importante y lo más frecuente es un inicio brusco. El paciente se acuerda en el momento exacto en el que empezó con los síntomas, que empieza con fiebre alta, supera francamente los 38 grados, puede llegar a los 40 grados. Es muy característico el dolor atrás de los ojos. Los pacientes se tocan y te dicen que les duele atrás de los ojos. Dolor muscular generalizado, mialgias, artralgias, o sea, dolores de músculos, de articulaciones. Antes se la conocía como la enfermedad quebrantahueso. Seguramente que si nosotros hablamos con algún paciente con dengue, con algún familiar, te dice que está tirado en la cama, que no se puede mover porque le duele todo el cuerpo. Esa sería la sensación. También puede llegar a tener, si nos metemos en los signos de alarma, puede empezar a tener dolor abdominal, vómitos, puede cursar con diarrea también, que por ahí dicen, no, tuvo diarrea y lo quieren descartar de que sea dengue y no es así. Y en la evolución de la enfermedad puede haber compromiso respiratorio por una consecuencia o una complicación de la enfermedad, ¿no? Bien. ¿Nos va a dejar con secuelas el dengue? En general no deja secuelas. Es una enfermedad aguda, dinámica, sistémica, que cursa en 7 a 9 días y si
está todo bien, uno se recupera, puede quedar cuando uno tiene una enfermedad viral, ¿no? Que nos quedamos por ahí un poco decaídos unos días con esos dolores musculares hasta que el cuerpo se recupera de la batalla que estuvo dando contra el virus y después ya no quedamos con secuelas. Ahora, hay algunos datos de difusión en los medios que dicen que podríamos quedar inmunodeprimidos, por lo cual deberíamos usar barbijo después de la enfermedad o durante la enfermedad. No, porque sí, quizás no lo leí yo a eso, en los comentarios, pero me imagino que debe venir porque cuando uno hace la infección viral tenemos una leucopenia. Leucopenia es cuando bajan un poquitito los glóbulos blancos, pero no bajan a un nivel en el cual uno está inmunodeprimido por definición. ¿Sí? O sea, bajan un poquito los glóbulos blancos por una cuestión inflamatoria en el cuerpo, por lo que bajan las plaquetas también, etcétera, pero no te lleva a una definición o a una real inmunodepresión. Vamos a comenzar con el consultorio virtual. Dale. Tenemos mucha gente detrás que está cursando la enfermedad, por lo tanto nos parece muy importante que usted sepa que puede hacer cualquier consulta al 11 26 09 0909. Y acá lo tenemos a Rubén, que nos dice que tiene 52 años. ¿Cuál es el ciclo de la enfermedad del dengue? Hasta ahora me duele la cabeza, tengo como pinchazos dolorosos, la fiebre la logré controlar con 1 gramo de paracetamol, por suerte el dolor de cuerpo desapareció el segundo día, nos dice. Gracias, pero ¿cuál sería entonces el ciclo de la enfermedad? Perfecto, buenísima la pregunta. La enfermedad cursa con 3 fases, le decimos nosotros. Tiene una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril en general puede durar entre 2 a 7 días, el promedio y lo más frecuente es que dure 4 a 5 días, que es el cuadro clínico típico de fiebre alta, dolor, esos pinchazos que él refiere, ese decaimiento, ese dolor muscular, generalmente dura 4 o 5 días. El día 4 o 5 desaparece la fiebre. Cuando ya no tenga fiebre, por ejemplo, es recomendable que deje de tomar el paracetamol porque es importante saber cuándo desaparece la fiebre. El día que desaparece la fiebre es el día que más encima nosotros tenemos que estar del paciente o que el paciente tiene que estar más atento a los signos de alarma, porque es cuando aparecen los signos de alarma. No es que desaparece la fiebre y ya se me fue el problema, digamos, o el riesgo, al contrario. Las primeras 48 horas que el paciente está sin fiebre, después de venir con fiebre, son las 48 horas más críticas, más importantes en las fases de la enfermedad. ¿Qué podría pasar ahí? Ahí puede empezar con dolor abdominal severo y sostenido, mantenido, no es un dolor que va y viene, sino un dolor abdominal generalizado, que se sostiene en el tiempo. Puede empezar con vómitos incoercibles. ¿A qué le llamamos vómitos incoercibles? Que tiene más de 3 vómitos en 1 hora o más de 6 en 4 horas, que no tolera la vía oral. Puede empezar, o la familia, a darse cuenta, o ellos mismos que están un poco como más obnubilados, como más letargia, le decimos nosotros, como alteraciones del sensorio, adormecidos, etcétera. Todos esos son signos de alarma, que quiere decir que empezamos con la fase crítica. Son en el pequeño porcentaje de pacientes que pasan de ser un dengue común a pasar a un dengue grave. Hay que consultar al médico. Inmediatamente. Si Bien. aparece alguno de esos signos que yo acabo de nombrar, inmediatamente hay que consultar al médico. Bien, acá tenemos otra paciente, doctora, Vivi, dice... Norita, te cuento que la semana pasada amanecí con mucha fiebre. Es una fiebre que de repente y es fuerte y de golpe. Se pasa mucho el dolor del cuerpo, dice, mucha picazón en las piernas, brazos, cuello y pecho. Es como si me hubiera intoxicado con algo, dice. Se me pone muy roja la piel, me pica muchísimo, también las manos y pies. ¿Será dengue?, pregunta Vivi. Seguramente que sí. Ahí está. Porque inicialmente uno tiene fiebre y lo que acaba de comentar de la picazón, de las manchas rojas y blancas en la piel, etcétera, esos son generalmente en la fase de recuperación de dengue. Probablemente esos síntomas los tiene ahora. O sea, la fiebre la tuvo la semana pasada y a los 7 días, que me faltó hablar de la última fase, que es la fase crítica, la fase de recuperación, aparece ese rash. Después que pasa todo esto, que baja la fiebre y si no se complica, no hay signos de alarma 2 o 3 días, aparece un rash que nosotros le decimos islas blancas en un mar rojo, porque se te ponen los brazos y las piernas rojas, rojas, rojas con unas manchitas blancas. Eso habla de que se está recuperando del dengue. O sea, como una buena señal que ya estás en la fase de salida. Ajá. Y picazón, prurito le decimos, picazón en las manos y en los pies. Perfecto, entonces responde a todas las características que Vivi acaba de... Claro, lo describió perfecto al ciclo. Bien, acá hay una consulta muy interesante. Dice, se habla de contagios. Si es infectado por el mosquito, no es contagio, nos dice, de humano a humano. O sí, nos pregunta Leo de la zona sur.
¿Podemos explicar cómo se da el contagio en la casa? ¿Por qué el que tiene dengue tiene que proteger a su familia en relación a contagiarlo? Pero eso a través del mosquito. Exactamente. No es una enfermedad que se transmite de persona a persona, excepto si es por transfusión sanguínea de madre a hijo, que hay algunas excepciones, digamos, que puede ocurrir. Madre a hijo cuando estamos embarazadas, ¿no? Y en el nacimiento. Pero en realidad es una enfermedad transmitida por vectores, por definición. Transmitida por el Aedes aegypti, que pica a una persona que está en el periodo de viremia. O sea, un mosquito puede contraer la enfermedad, o sea, sustraer sangre de una persona infectada con dengue durante los primeros 5 días de síntomas de esa persona. Pasados los primeros 5 días, ya no tenemos el virus dando vuelta en sangre. O sea que si me pica un mosquito después de esos 5 días, no contagio al mosquito, digamos. Bien. ¿Sí? Una vez que el mosquito se contagia, tiene también como una fase dentro del mosquito, dentro del artrópodo, dentro del mosquito tiene una fase, el virus del dengue no es que inmediatamente pica a alguien con dengue y me pica a mí y yo ahí me contagio. Necesita hacer una fase dentro del mosquito y empezar a transmitirlo cuando pica a otra persona. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué nos tenemos que cuidar en las familias? Porque si yo tengo la enfermedad y estoy en la fase virémica, en los primeros 5 días de la enfermedad, y hay mosquitos en mi casa y me pican, que me pica la hembra, generalmente la hembra busca sangre para poner sus huevos, va a transmitir, después, pasado unos periodos de unas horas, puede transmitirlo a otra persona y puede poner sus huevos ya infectados con el virus dengue y cuando nazcan esas larvitas van a contagiar también. No escuchamos nada acerca de las mascotas. ¿Pueden ser también contagiadas de dengue? La verdad es que están en el ciclo biológico de la enfermedad. Pueden ser contagiadas de dengue, pero en realidad es más una enfermedad del humano. Bien. Buenas tardes. Hace aquí una consulta a una televidente, Lili. ¿Cuántas veces se puede contraer dengue? ¿Y qué medicamentos se suministra a los pacientes con dengue? Hasta donde sabemos hoy, sabemos que la medicina avanza todo el tiempo, hay 4 serotipos de dengue. Digo hasta donde sabemos porque en algún momento se habló de un quinto y todavía no se confirmó, etc. Pero por hoy hay 4 serotipos de dengue. Lo que se sabe hoy es que no podemos volver a contagiarnos de dengue con el mismo serotipo. O sea, si yo tuve DEN 1, que es uno de los serotipos, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. No me puedo volver a contagiar del mismo serotipo, pero me puedo contagiar de los otros serotipos. Esa inmunidad es de por vida. Bien. ¿Sí? O sea, hasta donde sabemos hoy, la respuesta a la pregunta sería 4 veces. 4 veces podríamos llegar a contagiarnos de dengue. Ahora, de medicación se habla muchísimo porque en la mayoría de los centros asistenciales te dicen tenés que tomar paracetamol para controlar la fiebre y no hay nada más que hacer. ¿Esa es la respuesta que vamos a dar? No, la respuesta que vamos a dar, la verdad que está buena la pregunta. El dengue no tiene tratamiento antiviral específico, pero tiene un tratamiento médico y es sumamente importante el tratamiento médico. Y el tratamiento médico es la hidratación. O sea, no nos tiene que asustar tanto la fiebre como que el paciente se deshidrate, como que el paciente entre en shock y como que el paciente se complique, ¿no? Entonces, muchas veces, tanto las personas, la familia y algunos colegas, nos ponemos nerviosos por la fiebre en sí. La fiebre en sí no va a producir daño en general. Lo que me va a producir el daño es la transvasación de líquido o la salida de líquido por fuera de los vasos sanguíneos que produce el dengue, que me lleva a bajarnos la presión, a un shock y al dengue grave. Con lo cual, la forma de prevenir y de tratar el dengue es hidratándome. Eso es lo más importante, más que el paracetamol. Para mí el mensaje más importante es se trata y se trata con hidratación. Bueno, todos los que nos están viendo entonces a tomar mucha agua porque son tantos los mensajes. Ahora, doctora, ¿cuándo se transforma en un dengue grave? Cuando se transforma en un dengue grave, cuando pasamos, hablábamos hace ratito de la fase, ¿no? De la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Pasado el 3.er o 4.er día en general, después de varios días de fiebre, cuando desaparece la fiebre, el mosquito lo que hace es un daño en la pared de los vasos sanguíneos y hace que se escape agua, líquido, a lugares donde no debiera haber líquido en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces baja la presión sanguínea y empieza a acumularse líquido en el abdomen, en la pleura, que es la bolsita que recubre los pulmones, y en diferentes lugares. Y ese pasaje de líquido hace que nos baje la presión y podemos entrar en una complicación que se llama shock cardiogénico, o sea que nos baja demasiado la presión y ahí se convertiría en un dengue grave. Bien. Pueden ocurrir hemorragias también, pero también, como bien decía el informe, ya no se habla de dengue hemorrágico. Eso es un término que en 2009 quedó desterrado. O sea, ya hace mucho tiempo que se lo sacó de la clasificación de dengue. La clasificación de dengue hoy es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, que es lo que decíamos recién del dolor abdominal, los vómitos, la obnubilación y dengue grave.
¿Por qué se saca y por qué quiero recalcar lo del hemorrágico? Porque uno puede tener un dengue grave sin tener ningún tipo de hemorragia. O sea, no esperemos a la hemorragia para recién decir era un dengue grave. Puede ser un dengue grave y la mayoría de los dengues graves y desgraciadamente de los fallecidos por dengue mueren por shock hipovolémico y no por hemorragias. Acá hay alguien que nos cuenta que está con dengue. Los análisis ya van 2, dice, me salen las plaquetas bajas. ¿Por qué es, doctora? Las plaquetas bajas es muy característico de la infección viral porque genera una respuesta inflamatoria tal que produce esa destrucción y ese freno medular y la destrucción de las plaquetas. Es característico, es un signo de la enfermedad también, bastante característico, y eso cuando las plaquetas empiezan a subir, nos habla también de que entramos en la fase de recuperación. Bien. Amy dice, doctora, tengo dengue. Desde el día miércoles 20 estoy cursando el 6º día. Solo tengo cansancio, hago cosas en casa y me canso. Cuando ya esté mejor, ¿debo hacerme algún chequeo médico? Sería bueno hacerse chequeo médico durante las fases de la enfermedad. Igual por lo que cuenta, seguramente ha sido un dengue leve y solamente el cansancio. Ella en general, si está en el día 6, probablemente día 9, 10 va a terminar de recuperarse, ¿sí? Y no hace falta ni tomar ninguna medicación ni hacer ningún chequeo en general si ella no tiene ninguna otra clínica. Y este cansancio va a ir pasando con el tiempo. Hidratarse y alimentarse bien. Bien, acá este televidente nos hace llegar 2 consultas. Una, dice, ¿funciona la papaya? A mí me viene bárbaro, la papaya me encanta, pero no sé si tiene que ver con el dengue. Toda la alimentación saludable funciona para estar saludables. Bien. Y así nos ayuda a defendernos de las infecciones, cualquier tipo. Pero particularmente no hay ningún estudio que demuestre una relación entre un alimento o una bebida en particular con la evolución de la enfermedad de dengue. Bueno, enseguida vamos a hablar de los remedios caseros, porque hoy en la radio nos dieron un montón, pero no sé si son efectivos, le vamos a consultar a la doctora. ¿Las vacunas se venden ya? Pregunta. Sí, están en venta. Así es. ¿A quién recomienda que se vacunen? La vacuna, la recomendación formal es a personas que han tenido previamente la enfermedad. ¿Por qué? Porque se vio que es más efectiva esta vacuna en pacientes que tuvieron previamente la enfermedad. Disminuye en un mayor porcentaje la internación por dengue en esos pacientes porque genera una respuesta inmunológica más fuerte la vacuna, ¿sí? Entre los 4, en realidad lo que se está recomendando es por arriba de los 16 años hasta los 65, pero por arriba de 4 también se lo puede colocar. Bien. Vuelven a preguntar qué de cierto hay que la hoja de papaya es buena para aumentar las plaquetas o algo así, nos dicen. No, nada. En cuanto a los remedios caseros para repeler el mosquito, que es la gran incógnita por estos días, y tiene que ver con información viral, fake news que dan vuelta a la orden del día por todas las redes y por el WhatsApp, pero además, doctora, por lo caros que son los repelentes y los insecticidas. ¿Hay algo natural que usted conozca que pueda servir para repeler el mosquito? Lo único que yo conozco, probablemente haya alguna otra cosa, pero que yo conozco es la citronela, ¿no? Ajá. O sea, los productos a base de citronela, las velas de citronela, todo eso puede llegar a generar como repelente de mosquito. Hoy en el segundo bloque tenemos leishmaniasis. ¿Y qué tienen en común el dengue y la leishmaniasis? El bendito mosquito que tenemos que erradicar de nuestras vidas como vector. Le vamos a preguntar a la doctora Ruiz Morales en una de esas. ¿Tiene algún remedio casero para las larvas? Entonces, esencia de vainilla en el cuerpo, ¿no? Desconozco. Desconoce. Acá en la cucaracha me están tirando los chicos de la gente que llama por los otros teléfonos. El limón, tampoco. No hay nada, científicamente demostrado que yo conozca. Bien. Mi niña de 15 años, dice esta televidente, está con mucha fiebre. Le estoy dando la mitad del paracetamol. ¿Está bien? ¿Debo llevarla al hospital o medicarla con lo que usted dice? Tienen que llevarla a un médico. No hace falta el hospital, es un buen momento para recomendar esto. La mayoría de los pacientes con dengue se pueden atender en forma ambulatoria. No hace falta un hospital de mayor complejidad. El hospital de mayor complejidad tenemos que reservarlo solo para los casos graves. Entonces no tenemos que colapsarlos por ahí para consultas que pueden ser resueltas en forma ambulatoria. Podríamos ir a la salita entonces. Exactamente, a la salita, al centro de salud o al médico de cabecera de cada uno. Pero sí tiene que consultar y más a esa edad hay que hacer acorde no solamente a la edad, sino que al peso de la niña. Hay que calcular bien las dosis y evaluar que esté bien hidratada, que no tenga signos de alarma. O sea, la enfermedad de dengue es una enfermedad en la que hay que tenerle mucho respeto. Si bien es muy poquito el porcentaje que se complica, pero hay que estar muy atento, muy encima de los pacientes o muy encima de nuestros familiares. No nos relajemos y si tiene fiebre no digamos es dengue, bueno, listo, ya se le va a pasar. No,
consultemos con un médico que nos dé las pautas de alarma, que nos revise a nuestros familiares o a nuestros pacientes o a nosotros mismos, a nuestros parientes o a nosotros mismos, y que nos pueda seguir con el paso a paso durante la evolución de la enfermedad. Acá tenemos un televidente que tiene todos los síntomas que la doctora ya dijo, eso es clínicamente dengue, y hace referencia a que tomó ibuprofeno. ¿Es lo mismo que el paracetamol? No, no está recomendado el uso de analgésicos no esteroideos como el ibuprofeno, como la aspirina, porque está descrita una reacción con las infecciones virales que puede generar algún daño hepático y algunas otras alteraciones. Entonces, no se recomienda, se recomienda solo paracetamol. Solo paracetamol. Ahora, este paciente dice que presenta unos tipos moretones en la espalda, que es lo único raro que se encontró después de cursar el dengue. Ya, por lo que entiendo, ya lo cursó, ya lo superó. Fue a trabajar el lunes con dolor de cabeza, cuerpo... nada extraño, nada más que esos moretones le llaman la atención. No, eso puede haber sido porque tuvieron quizás las plaquetas muy bajitas, y las plaquetas son unas células de nuestra sangre que nos ayudan, que nos evitan las pequeñas hemorragias, etc. Entonces, cuando tenemos las plaquetas muy bajitas, puede ser que algunos pequeños golpecitos nos hayan generado estos moretones que le dicen que son equimosis o algunas lesioncitas en la piel que pueden haber quedado de cuando tenía las plaquetas bajas, que ahora se recupera y ya se va a ir reabsorbiendo. Hablando de lesiones en la piel, acá nos mandan foto y todo. Dice, tengo como colorada la piel, ¿eso se pasa solo o tiene que hacer algo? Nada, se pasa solo. Esa es probablemente la fase de recuperación de la enfermedad. Bien, sí, me parece que sí. Dice, ya tengo roja la piel por el dengue, puntitos o algo así. No tiene que hacer nada. Solo va a pasar con los días. Si te pica el mosquito por segunda vez, decíamos, puede ser hasta 4 veces. Exactamente, te puede picar hasta 4 veces. Y para sacarnos un poco el mito este de la cabeza que antes siempre se decía, te pica por segunda vez y te morís más. Bueno, era un mito muy urbano que se dice así. Se demostró que uno puede tener dengue grave la primera, la segunda, la tercera o la cuarta vez. No tiene nada que ver entonces. Obviamente que si yo tengo 4 veces la enfermedad, tengo más chances de una persona que tuvo una sola vez, porque por una cuestión probabilística, digamos, de hacer una enfermedad grave, ¿no? Bien. Pero es importante tener en claro que no es que la primera vez que me contagié no va a ser grave y la segunda vez seguro que sí. No sabemos, puede ser la primera vez grave y la segunda no, o ambas graves, ¿no? Bien. Eso es algo que no se puede prever. Las personas que son inmunodeprimidas o tienen comorbilidades, ¿cómo deben tratar la enfermedad? Deben consultar con el médico cuanto antes. ¿Se pueden vacunar? Depende. Las inmunodeprimidas no. Con las comorbilidades sí, depende de qué comorbilidades, ¿no? Si hay inmunodeprimidas severas, pacientes en quimioterapia, pacientes con infección por VIH, con CD4 bajos, etcétera. Por ahora no está recomendada la vacunación porque es un virus vivo y atenuado. Muy distinto al COVID, porque es como que nos ha quedado, ¿no? Claro. Ay, bueno, yo soy persona de riesgo, me tengo que vacunar. Esto es distinto. Es distinto porque la vacuna es distinta. Bien. Hay un montón de tipos de vacuna. Este es un virus vivo atenuado que puede llegar a generar en las personas inmunodeprimidas la enfermedad. Entonces, no se la recomienda. Preguntan acá, Julieta, uno de los síntomas, ¿puede ser la inflamación de ganglios en el cuello? Un poco probable. No es el síntoma más frecuente. Bien. Si es solo en el cuello, yo buscaría algún otro foco infeccioso en boca o en algún otro lugar. Bueno, acá continúan las preguntas de cuánto tiempo dura, porque fue a la guardia, me dijeron que tenía dengue, tenía todos los síntomas, pero se me fue en cuestión de 4 días, dice. Y estuvo solo con paracetamol. También ese comportamiento Está bien. En realidad es bastante frecuente. 4 días desaparece la fiebre y después pasamos por la fase de recuperación. Pero sí, son 3-4 días de periodo febril. Muchas gracias, Cristina. El dolor de cuerpo no se me va hace 3 días. No aguanto más. Es como un trauma el dolor. Al paracetamol lo vomito, no tolero nada. ¿Qué puede hacer? Ir urgente a un centro de salud. O sea, si está con vómitos, es un signo que puede ser un signo de alarma. Es súper importante que consulte cuanto antes. Bien. Y tomar mucho líquido mientras tanto. Qué impotencia, doctora, de pronto tener a los chicos enfermos, ¿no? Que te duele todo y no poder hacer nada, no se puede dar nada. ¿Cómo aliviamos? Paños fríos, los baños para bajar la temperatura, se puede utilizar paracetamol. Hidratar. El mejor mensaje que quiero dejar es la hidratación. Es súper importante la hidratación. A los chicos le podemos comprarle las sales de rehidratación oral y prepararles. Cuando una persona está deshidratada y con signo de deshidratación, si uno lo prueba y no está enfermo, no lo quiere tomar. Pero cuando uno está realmente deshidratado,
las sales de rehidratación oral las tomamos porque nos devuelven esa sensación de bienestar. Bueno, doctora, hoy el ministro hacía referencia a 6.000 casos confirmados. Él habló de multiplicar por 5 esa cifra para llegar a una cifra aproximada. Quiero que le mostremos la tablet a la doctora Herrera antes de despedirla, señor director, porque todos estos mensajes, todos estos, miren, ¿no? Empezamos acá y yo se los voy a ir pasando. Todos están con los síntomas que usted hace referencia. Toda esta gente está con dengue en estos momentos. No sé si somos pero tan masivos como para decir esto es una tendencia preocupante a esta hora, ¿no? Seguramente sí. A ver, acá hay uno que... Si no llevamos al hospital, como calculamos el paracetamol para darle a los niños según el peso... El peso, no soy pediatra yo, pero en general es 10 miligramos por kilo. Pero si no, vayan a un centro de salud. O sea, recomendación, no automedicarse y consultar con un médico. Bien, y así podemos seguir, doctora, porque todas estas personas están en estos momentos con dengue, no han recibido atención, de pronto no la encuentran porque en el centro de salud no hay respuesta y los hospitales están saturados. Desde este medio vamos a hacer todo lo posible para poner esta información a disposición de todos ustedes, llevarle tranquilidad. Como bien decía la doctora, no tenemos que perder ese eje de la tranquilidad, ¿no? Exactamente, totalmente. Es muy importante eso. Al paracetamol lo podemos, hay que adecuarlo a la edad y al peso de los pacientitos, sobre todo de los niños y en los adultos. La dosis máxima son 4 gramos por día en general y no hay que abusar del paracetamol porque también tienen su toxicidad como cualquier otro medicamento. Bien, le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Vamos a repetir, por supuesto, jueves a las 22 horas. Va a ser muy importante si ustedes tienen algún problema con esta enfermedad. En el segundo bloque vamos a hablar de leishmaniasis. También nos preocupa y mucho porque el vector es el mosquito. Es otra cosa, no es un virus, es un parásito. Pero todos los detalles nos va a brindar la doctora Ruiz Morales, que ya se encuentra en el piso. Ya volvemos.